Los organizadores de este evento, por el licenciado Sinar Corso. Buenos días. Es para mí un honor tener la palabra el día de hoy, que se cumplen 127 años del nacimiento de mi general Tiburcio Fernández. Y es un día particularmente especial porque también con este día prácticamente se inician la conmemoración del centenario del levantamiento armado de los mapaches de la Brigada Libre de Chiapas. Es importante reconocer que este movimiento no fue un movimiento de intelectuales. No hay dentro del ejército mapache quienes se dedicaran a hacer las grandes tesis que modificaran a la nación o que propusieran un nuevo orden de ideas. Hay que entender al movimiento mapache en las condiciones en que vivía en ese momento tanto la nación entera como el propio estado de Chiapas. Chiapas, como su nombre lo indica, no es una unidad perfecta. Chiapas es un plural. Chiapas es el plural de Chiapa. Por lo menos las dos Chiapas que podemos reconocer en el escudo que orgullosamente está en todas las casas de todos los chiapanecos. Y allí se encontraba la contradicción. Para 1911, cuando estalla la revolución en México, cuando la muerte de Francisco I. Madero, en Chiapas había una pugna para poder llevar la capital de San Cristóbal a Tuxtla y de Tuxtla a San Cristóbal. No estábamos precisamente en paz, pero tampoco estábamos en guerra. Estábamos los chiapanecos hacia el interior discutiendo dónde debería estar nuestra capital, y a veces esa discusión llegaba a los balazos, pero finalmente era un asunto interno de la soberanía del Estado, que como bien se reivindica en el Acta de Canguí, es un estado, el estado de Chiapas, es cual más el estado de la nación mexicana, que tiene el mayor derecho de poder resolver sus contradicciones hacia su interior, toda vez que nos anexamos a México por una decisión propia del pueblo chiapaneco. Sin embargo, no estábamos inmersos en la Revolución Mexicana. Las contradicciones que se daban en el norte y en el centro del país eran de otra naturaleza. El modo de producción en Chiapas era distinto a los modos de producción que prevalecían en el resto del país, y las relaciones de clase entre patrones, entre trabajadores, entre hacendados, entre gente del campo, era muy diferente, como sigue siendo diferente hasta ahora. Los chiapanecos, sobre todo, los chiapanecos de los valles centrales, y en ese punto quiero diferir un poco, en los valles centrales se había sentado en los valles centrales el pensamiento liberal de Chiapas, no los pensamientos conservadores. El pensamiento conservador de Chiapas estaba en San Cristóbal, como hasta ahorita sigue estando. Pero en los valles centrales, los herederos de don Ángel Albino Corso, los herederos de la francmasonería, los herederos de esta manera de ver el mundo, habían formado sus reales y vivían pacíficamente, y vivían productivamente, y vivían en armonía con su modo de producción. En una sociedad en que el circulante no existía, donde una vaca costaba 50 centavos y además no te la pagaban en moneda, entonces era lógico que se tuvieran las llamadas tiendas de raya, porque se iba tachando las cuentas que iban acumulándose los vaqueros, los campesinos, pero que era la manera en que podía retribuírseles el salario y descontárseles los insumos que se les estaban dando. Se estigmatiza la tienda de raya como un modo de producción, como un modo de sujeción de los peones, como se daba en el norte, pero las condiciones en Chiapas eran completamente diferentes. En Chiapas, sobre todo en los valles centrales, no había esa división de clases, de patrones por una parte y abajo subyugados las gentes del campo. Desde entonces y hasta ahorita seguimos siendo uno y lo mismo, las mismas familias que nos imbrincamos, y con gran orgullo saludamos a nuestros tíos caitudos, y con gran orgullo les decimos que es nuestra familia, y nuestra condición económica no marca nuestra relación social. Hasta ahorita hay valores que son retomados en el Acta de Canguí y que siguen pigmentando nuestra relación cotidiana, y tenemos en un alto, muy alto valor el sentido de la familia.
el conjunto de los que consanguíneamente compartimos la vida, compartimos el trabajo y compartimos el futuro, el pasado y el presente. Estas eran las condiciones que vivía en Chiapas. Sin embargo, en toda la lucha revolucionaria del centro y del norte del país, se fueron acumulando la necesidad del gobierno carrancista de tener un control total sobre el territorio nacional. Y se empezaron a meter en donde no se habían metido, Oaxaca, Yucatán y Chiapas, por ejemplo. Y mandaron a Chiapas a uno de sus generales más ampliamente cuestionados en el norte, como fue el caso de Jesús Agustín Castro. Jesús Agustín Castro llega a Arriaga un 8 de septiembre de 1914. El 14 de septiembre, 6 días después, ya estaba en Tuxtla Gutiérrez. Traía al mando a 1.200 militares duranguenses que no conocían nuestros modos de ser, la manera en que estábamos, y bajaron en Arriaga con sus caballos, con sus oficiales, se pusieron sus uniformes y echaron a andar. Pues entraron por los valles centrales, precisamente por aquí pasaron y vieron que la gente en Chiapas trabajaba, que la gente tenía sus milpas y tenía su ganado y estaban pues produciendo, cosa que indignó profundamente a Jesús Agustín Castro, que al llegar a Tuxtla, donde un nutrido contingente lo llegó a recibir para aplaudirle y para victoriarlo, como pasa en las ciudades. Las ciudades finalmente se identifican porque son los lugares donde la gente se arrima a vivir para tener confort, y pues para tener confort suelen estar bien con los gobernantes. Y en ese momento le hicieron una bienvenida a Jesús Agustín, a su tropa, se pusieron muy guapos los tuxtlecos, y para ellos la sorpresa fue que lo que dijo Jesús Agustín Castro fue muy fuerte. Dijo: chiapanecos cobardes, dijo. Mientras que en el norte el país se desmembra en sangre, aquí ustedes están cobardemente trabajando, cobardemente produciendo, cobardemente, pacíficamente, armónicamente viviendo. Voy a hacerles sentir, dijo Jesús Agustín Castro, voy a hacerles sentir el rigor de la guerra, voy a hacerles sentir las penurias que pasamos en el norte. Y con una actitud de venganza y una actitud de sojuzgamiento, un ejército de ocupación que no representaba en ese momento los valores de la patria mexicana. Era un ejército más de los muchos ejércitos que en ese momento se contradecían y se juntaban, y en la revuelta de la Revolución Mexicana pasaban a ser de repente aliados y de repente enemigos. De esa manera, Jesús Agustín Castro, defendiendo a nombre del movimiento de Carranza, impuso una serie de leyes que modificaban y afectaban la manera de vivir de los chiapanecos, sobre todo la manera de vivir en paz de los habitantes de los valles centrales del estado, que también tenían, por supuesto, una implicación de familia, la familia chiapaneca de esta parte del estado. Eso no lo hizo como un acto de abuso total. Si en eso pasara en este momento, sería un abuso del poder típico. Y los valores que estaría atacando son lo que conocemos hoy por hoy como los derechos humanos. La verdad es que el ejército carrancista vino a Chiapas a violentar los derechos humanos, muchos o pocos, desarrollados o indesarrollados, como estaban, pero eran los derechos que tenían las familias, los humanos, de vivir en paz y que teníamos nosotros. Ellos llegaron con la autoridad que les dio el traer 1.200 hombres armados y profesionales de la guerra de un estado extraño a nuestro estado, a imponer leyes que no representaban el interés ni la sensibilidad de nuestro pueblo. No les fue fácil. Pronto, muy pronto, digo, los chiapanecos no somos ni modos, ni cojos, ni mancos. Pronto, muy pronto, los chiapanecos que estaban más interesados, más adentrados de la lucha revolucionaria, el caso del general Tiburcio Fernández Ruiz, tuvieron noticia de lo que estaba pasando en Chiapas. A nuestros familiares, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, les sucedían violaciones, robos, abusos, en fin. Y desde allá, el general Francisco Villa,
indicó al general Tiburcio Fernández, en ese tiempo al joven Tiburcio Fernández, estudiante de Derecho y por cierto bastante inquieto, ya había estado antes en otras acciones de armas defendiendo el pensamiento liberal de Chiapas en contra del pensamiento de los conservadores políticos. Pues le decidió que se viniera a Chiapas a organizar la revolución y ahí se vino mi general Tiburcio Fernández.